Va haciendo. El mío es más cortito, el 3 páginas y medio. Ah, por las cosas. Vamos, arranco. Hola, hola. A ver si se van callando. Muy bien, a ver si se van callando. ¿Cómo les va? Bueno, voy a hablar del multiverso del síntoma. Probablemente no hay concepto más redefinido a lo largo de la enseñanza de Lacan como el síntoma. Sabemos todos lo que es el síntoma, pero tenemos una definición múltiple. Solo en este programa, sin ir más lejos, he contado 14 definiciones del síntoma. Me pidieron que presente el programa, así me dieron una orden muy clara de lo único que tengo que hacer es presentar el programa, así que como buen soldado voy a hacer eso. 14 definiciones en el programa. Ocurre como con el multiverso en el que viven los superhéroes de Marvel. El hombre araña vive en New York, pero también en Tierra 610. Tiene 16 años, pero tiene 32. Tiene novia, pero es adolescente y no tiene novia. Vive en 1950, pero también en el 2024. Es igual que con el síntoma. El síntoma se define por el sentido de los síntomas, pero el síntoma es real. El síntoma es una metáfora, pero el síntoma es una letra. El síntoma tiene función de anudamiento, pero es un real que desanuda. El síntoma es una solución, pero se define como lo que no marcha. El síntoma anuda el cuerpo, pero anuda el goce fálico. El síntoma es lo simbólico que avanza sobre lo real, pero es lo real que avanza sobre lo simbólico. Entonces, usamos alegremente estas definiciones y a veces tenemos una mesa donde dos presentadores dicen totalmente lo contrario y los escuchamos asintiendo al primero, luego asintiendo al segundo. Tomamos nota y decimos, claro, claro, sí, sí. Como el meme ese de, ¿cómo es? De Marixa Bali. Para resolverlo nos contentamos con decir, bueno, lo vamos a ver en la clínica. Y después con el caso volvemos a recitar todas esas definiciones que se chocan entre ellas. Entonces, ¿cómo resolver el rompecabezas? Nada más y nada menos que con el programa 2026-2027 del IOM. Es como una marketing. El programa se propone una meta ambiciosa, pero al mismo tiempo simple. Seguir con un solo hilo el recorrido de los casos freudianos, leídos por Lacan y dilucidados por Miller, y ese hilo es el síntoma. Este programa nos evitará el multiverso del hombre araña, con esas ensaladas que solemos hacer los psicoanalistas, porque del síntoma se ha dicho todo eso y mucho más. O sea, no es que algo de esto sea falso. Todas esas definiciones son correctas. Pero la propuesta es que todas esas dimensiones se puedan recorrer sin contradicción,
sino mostrando sus múltiples caras, no solo en la teoría, sino también en la clínica, específicamente freudiana. Me interesa en esta presentación del programa ubicar, como hace Cortázar con Rayuela, dos direcciones posibles de lectura del programa. El mismo programa leído de dos modos. Uno sería ir articulando las múltiples caras del síntoma a lo largo de la enseñanza de Lacan. Otro sería recorrer en los casos freudianos, como está ubicado en el programa clase por clase, cómo pueden observarse en un caso una o dos caras del síntoma, en otro caso otras dos caras del síntoma y así sucesivamente. Si seguimos la primera forma, estas serán las caras del síntoma que trabajaremos recorriendo la enseñanza de Lacan. Primero, el síntoma que porta un sentido, el sentido de los síntomas freudiano. Ese sentido es leído por Lacan como metáfora simbólica, cadenas significantes que el síntoma debe desplegar en el recorrido analítico. Si esas metáforas se despliegan, eso implica que el síntoma se abona al inconsciente, condición necesaria para la entrada en análisis, oponiendo a los casos en que no se abona al inconsciente. El despliegue de estas cadenas significantes irá situando puntos de repetición condensados ya no en una cadena significante, sino en una letra que se repite. El síntoma como letra sitúa la compulsión a la repetición freudiana. Pero la compulsión a la repetición no solo pone en juego un S1 que se repite, sino también un objeto pulsional articulado a ese S1 y ubicado en una escena que es la escena del fantasma. De modo que el síntoma no se presenta solo, sino articulado al fantasma, lo cual permite ver la articulación del S1 con el S2 por un lado y la articulación del S1 con el objeto A por otro. A la vez, esta repetición muestra su función de solución de goce para un sujeto. Entonces, el trabajo del análisis será recorrer el síntoma en su función de metáfora, en su función de letra, el síntoma articulado al fantasma, el síntoma como valor de goce y como solución. Ese hilo será principalmente el del primer año del programa. Pero también en el segundo año veremos la producción de un síntoma que no se articula a un fantasma, que es el propio de la psicosis, y seguiremos sus pasos. Vemos que hasta acá son muchas caras del síntoma, pero que en vez de contradecirse se puede seguir un hilo que las articula y las va complejizando. Y luego podemos tomar la segunda manera de seguir el programa, la que puede seguirse siguiendo las clases. Vamos a ver que cada uno de los casos freudianos permite resaltar una o varias versiones del síntoma, mientras que otro caso permite ver otras versiones. El caso Dora. Trabajaremos en Dora primero el síntoma como metáfora, pero también el síntoma como vía de acceso a la pregunta por lo femenino. Veremos también la fijación, la soldadura freudiana que se pone en juego entre el cuerpo, la pulsión y el significante, a partir de los componentes del síntoma, como Freud ubica con la precondición somática, la solicitación somática y el sentido. Por otro lado, trabajaremos también el síntoma de Dora en su valor de un mensaje dirigido al otro, pero también como la fijación de un modo de goce que se resiste a la curación y está articulado al fantasma. También veremos la relación entre el síntoma y la identificación y ese punto puesto en la transferencia. De este modo, recorreremos en Dora solamente muchas dimensiones del síntoma: metáfora, mensaje, identificación, valor fantasmático. El hombre de las ratas. Aquí, primero, podemos trabajar la relación entre el síntoma de la neurosis infantil y el síntoma adulto. Luego observaremos la diferencia con el caso Dora en relación al síntoma, dado que este, en la neurosis obsesiva, tiene un acento mucho más puesto en su valor de goce y en su valor fantasmático que en el de mensaje dirigido al otro. Principalmente en la erotización del pensamiento y en la defensa yoica que anula la dimensión del otro. Entonces, ese valor de goce del síntoma nos permitirá a su vez ver dos formas en que ese goce se pone en juego. El síntoma que devela el fantasma y el síntoma como letra de goce, ese rat como una sílaba
que se repite en todas sus cadenas significantes. La cadena de las verdaderas palabras que dice Lacan. 3. El caso de la joven homosexual. Aquí podremos trabajar los casos donde el síntoma desborda la palabra, donde el síntoma, y esto es interesante, no alcanza a tramitar lo real. De modo que lo real debe abordarse ya no solo con el síntoma, sino mediante el acting out y el pasaje al acto. Y eso permitirá resignificar la relación entre síntoma y fantasma desde su contracara, es decir, cuando esta articulación falla, al modo de los síntomas contemporáneos. Podemos ver también ahí su punto de articulación con los síntomas contemporáneos. Podremos retomar también dos puntos ya trabajados en el caso Dora, que son la relación entre síntoma e identificación, así como la relación entre el síntoma y la transferencia, que en los dos casos producen los escollos que pueden ocasionar una interrupción del análisis. Así, el primer año del programa nos permitirá ver principalmente las versiones referidas al síntoma puesto en forma en la neurosis. Todo esto le estoy hablando a los docentes, a los integrantes del IOM, no les estoy hablando a los alumnos que lo van a... Porque si no les cuento, les spoileo el... Ustedes son los que están trabajando con el programa. El pasaje al segundo año nos permitirá ver otras caras del síntoma ligadas a otras versiones que son el anudamiento, el desanudamiento y la solución, que se ponen en juego en la psicosis, pero no solo en ella. Así veremos, punto 4, el caso Hans, donde el síntoma es abordado desde el principio como una solución. La fobia surge frente a la irrupción de la angustia por el deseo del otro o el goce fálico, ubicándose como suplencia del nombre del padre para responder a esa carencia paterna. Es la primera vez, ya desde el seminario 4, que Lacan usa el término suplencia, la fobia como suplencia del nombre del padre, y por eso esa suplencia es importante porque cobra este valor de solución, que luego va a trabajar mucho en la psicosis, concepto que va a retomar, pero aquí se trata de una suplencia que suple la función paterna que flaquea. El síntoma además funciona como brújula frente a la irrupción de un goce, de un real que no puede tramitar, produciendo un límite simbólico. Esta solución es la que le permite funcionar limitadamente, pero de este modo logra sustituir la angustia informe por un miedo localizado y nombrable. 5. El caso Schreber nos traerá una dimensión totalmente diferente del síntoma, aquella donde éste se presenta por fuera de la estructura del Edipo. Nos permitirá ubicar, además como Lacan piensa el síntoma no necesariamente a partir de la estructura de la represión y su retorno, sino de la forclusión y su retorno. Y también lo llama síntoma. Así, los fenómenos elementales como síntomas nos permitirán abordar otras dimensiones diferentes de este, como la alucinación, el delirio, el empuje a la mujer, etc. Finalmente, el caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica, por último, nos permitirá ubicar la relación entre el síntoma y el objeto A, por la importancia que toma en el caso el objeto escópico, pero a diferencia de lo que trabajamos en la neurosis con el fantasma, o sea, el síntoma articulado del fantasma, nos permitirá ubicar esa relación cuando no pasa por la extracción del objeto y éste funciona al modo del objeto en el bolsillo. O sea, síntoma y objeto, pero sin fantasma. Por otro lado, nos permitirá ver la función de restitución que puede tener el síntoma bajo su modo delirante y la función del S1 solo en la psicosis, que nos permitirá trabajar el último punto del programa, que es la relación entre síntoma y síntoma en su función de anudamiento, y retomar la cuestión de la solución. Esto nos permitirá hacer una transición desde el primer Lacan hasta el último a partir de la psicosis ordinaria y el síntoma tomado en su función de anudamiento. De este modo, les he propuesto al modo de Rayuela dos modos diferentes de recorrer el programa, pero como vemos, los dos pueden recorrerse sin necesidad de entrar en el multiverso,
sino a partir de articular unas con otras, estas definiciones, de modo de enriquecer y desarrollar la táctica, la estrategia y la política de un análisis en torno a la noción del síntoma en la enseñanza de Lacan. Muy bien. Buen día a todos. Hola, ¿así está bien? Bueno, no me voy a tener tanto al programa, sino, Yo fui mejor soldado. sino que he tomado eh, algunas transformaciones de conceptos por Lacan, lector de Freud, que me parecieron fundamentales. ¿Se escucha bien? Bueno, el título es Lacan, lector de Freud, la subversión de un giro clínico. La lectura de los historiales freudianos que Lacan realiza en el inicio de su enseñanza es alentada por el sintagma El retorno a Freud, una consigna épica que abarca los seminarios regulares de su primera enseñanza. En el inicio de sus seminarios, año 1953, pasa a formar parte de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, impulsada por Daniel Lagache y él mismo, entre otros. Este nuevo instituto de psicoanálisis surge en disidencia con la enseñanza en la Sociedad de Psicoanálisis de París, sede de la IPA. Las críticas de Lacan, muchas de ellas implacables, apuntaban a la situación del psicoanálisis en relación tanto a la formación de los analistas como a la transmisión de la práctica sostenida por la SPP de la IPA. En particular, el escrito de 1958, La dirección de la cura y los principios de su poder, plasma en su confrontación con Sasha Nacht, presidente de la SPP, el inicio de lo que anunció en el título como su versión de un giro clínico. La recopilación de textos a cargo de Nacht en La psychanalyse aujourd'hui es la referencia central de este escrito, en la que sus críticas más contundentes están dirigidas a los textos que difundía esa recopilación. Sobresalen sus críticas a lo que interpreta como un pseudo psicoanálisis centrado en la reeducación emocional del paciente. Hay que decir que su consigna épica abrió una perspectiva política en la que Lacan avanzó con una enseñanza innovadora, inédita en muchos aspectos, centrada en la formación de los analistas y su práctica. Tomaré tres rasgos de ese giro clínico con el que inicia la lectura de los casos freudianos. El olvido de la noción de objeto, una producción de vacíos y desviaciones. Voy directamente a estos tres rasgos. Salteo una introducción que había escrito. El olvido de la noción de objeto. En el seminario dedicado a la relación de objeto, un sintagma central de la clínica contemporánea a Lacan en su inicio, que había encontrado en Melanie Klein y Helen Deutsch sus mayores exponentes, al elevar la matriz madre-hijo como operador de base de su práctica, exactamente allí Lacan plantea el olvido de la noción de objeto y al mismo tiempo introduce la teoría de la falta de objeto. En el capítulo 2 de ese seminario, Las tres formas de falta de objeto, año 1956,
dice Lacan, lo cito, ¿no? ¿Qué es lo que aportó Freud, siempre tan solo, sobre este tema? Esto, la idea de un objeto armónico que por naturaleza consuma la relación sujeto-objeto, la experiencia la contradice perfectamente. No ya la experiencia analítica, sino incluso la experiencia común de las relaciones entre el hombre y la mujer. No hay nada más preciso que las formulaciones de Freud al respecto. Hay en ese registro una ayancia, algo que no va, lo cual no significa que eso baste para definirlo. La afirmación positiva de la cosa, la afirmación positiva de que la cosa no marcha está en Freud. La encontrarán ustedes en El malestar en la cultura y en las nuevas conferencias del psicoanálisis, lección 31. Esto nos lleva de nuevo a preguntarnos por el objeto. Les recuerdo, agrega, que el olvido de la noción de objeto en el que en general se incurre no queda tan acentuado si se sigue la forma en que la experiencia y la doctrina freudiana sitúan y definen este objeto. Hasta ahí la cita. Veamos lo que Lacan coloca sobre la mesa respecto al objeto de Freud. De entrada, el objeto se presenta en una búsqueda del objeto perdido. Es el primer valor de objeto que destaca en Freud. El objeto perdido, que es siempre el objeto vuelto a encontrar. El segundo es el objeto alucinado sobre un fondo de realidad angustiante. Y el tercero es el objeto de la reciprocidad imaginaria. Perdido, alucinado, imaginario. No tardará en hacer la pregunta unas líneas más adelante. ¿El objeto es o no real? En plena elaboración de la distinción y articulación de lo simbólico y lo imaginario, lo real es mencionado al menos para decir que queda por fuera del registro de lo simbólico y en el límite de nuestra experiencia. Pero aún así, tu registro es constante. Destaco el olvido y la pregunta a la que llega Lacan porque de un modo sutil descompone la naturaleza del objeto con la que tenemos que vernosla en nuestra práctica. Los efectos de esta interpretación inicial llegan hasta nuestros días. La elaboración progresiva de los tres registros imaginario, simbólico, real, el objeto de la fobia y él advierte el falicismo imaginario de la experiencia analítica, a ver, voy a volver a leer. La elaboración progresiva de los tres registros, imaginario, simbólico, real, es el instrumento con el que Lacan interpreta en ese momento el objeto fetiche en Freud, el objeto de la fobia, y advierte que reducir el falicismo imaginario de la experiencia analítica a un dato real, sea cual sea, conduce a callejones sin salida. En efecto, dice, cuando se busca el origen de toda dialéctica analítica en ausencia de los términos simbólico, imaginario y real, es inevitable referirse a lo real. Es decir, es inevitable tomarlo como lo real tangible sin pasar por la pregunta que Lacan formula. ¿Es real o no? ¿Está dentro del registro de lo imaginario y lo simbólico o cae fuera de esos registros? En esta línea es importante revisar la tabla de los tres términos freudianos, castración, frustración y privación, que Lacan traza y traduce por deuda simbólica, daño imaginario y agujero o ausencia real. Miller en su comentario sobre el seminario de la angustia destaca esta admirable construcción porque dice ahí aparece en toda su diversidad, en todas sus modalidades,
que la falta de objeto siempre puede reducirse a una falta de significante. Lo plantea a la altura del seminario 10, donde Lacan plantea el objeto desde una nueva perspectiva. Es el resto no significantizable. Este giro también afecta la envoltura, la estructura, perdón. Este giro también afecta la estructura de falta e incluye la operación de corte. El punto 2. Una producción de vacíos. Decidí nombrar de este modo improvisado el tratamiento que Lacan introduce de manera inédita sobre las categorías de sujeto y objeto. En primera instancia, Lacan desustancializa la noción de sujeto, categoría clave en la filosofía de Aristóteles y posteriormente en la teoría del conocimiento de la modernidad, y vuelve incierta, compleja, la naturaleza del objeto en lo que tiene de tangible y al mismo tiempo pasible de representación de un sujeto activo cognoscente. Quiero destacar estas dos operaciones porque marcan la subversión que Lacan introduce en el curso de su primera enseñanza y porque además sus efectos abrieron otro horizonte para la práctica de psicoanálisis. Como sabemos, estos dos términos son elementos fundamentales en las estructuras que Lacan formalizará a lo largo de su enseñanza y sobre los que traza transformaciones que inciden notablemente en lo que hemos tomado como eje del programa 26-27, el eje del tratamiento de los síntomas en los casos freudianos, variaciones, impases y fracasos incluidos. Retomo aquí lo que planteé sobre el efecto sujeto. Efectivamente, desustancializa la noción de sujeto porque la determinación significante produce un efecto de vacío en la división que traza la barra. Esa división es efecto de la insistencia con la que una determinada palabra se repite en la cadena de los dichos, volviéndola enigmática, opaca, por la lógica misma de la acción significante articulado con otros significantes. En la conferencia La palabra que hiere, Miller dice con respecto a leer en lo que se dice: leer lo que se dice, lo estoy citando, supone una transmutación de la palabra, en tanto que como tal la palabra es precisamente eso donde no se lee lo que dice. El efecto de vacío en el sujeto representado por la barra que lo escinde da lugar, por un lado, a un sujeto inédito que incluye la división en su propia constitución y, por otro lado, aloja en ese vacío el objeto también inédito que Lacan nombrará petit a. La fórmula del fantasma formaliza este efecto simultáneo al reunir, tal como lo plantea Miller, dos elementos heterogéneos entre sí, articulados por las cuatro operaciones lógicas que podemos inferir de la traza del punzón, o bien por la bicondicionalidad, sí y solo sí. Hay sujeto, sí y solo sí hay objeto, sí y solo sí hay sujeto. Me estoy refiriendo al capítulo Composición heterogénea del fantasma, donde Miller hace un llamado de atención. Un sujeto sin fantasma es impensable. Y allí mismo recuerda que Lacan eligió poner el acento en la formalización que da de lo que Freud abordó a partir de más allá del principio del placer y de sus textos sobre el masoquismo en la segunda tópica. O sea, concluye que el sujeto del significante no se concibe sin su articulación con el goce. No es un agregado más, no es un plus en la institución del sujeto. La institución del sujeto implica su goce.
En algún cuaderno anoté hace muchos años lo que Germán García decía con insistencia, que el fantasma es el sujeto engendrado por el objeto. Este objeto es un elemento heterogéneo porque está fuera del lenguaje. Sin embargo, regula la relación con el lenguaje. La regula como condensador de goce, como resto que no es significantizable. Eso que regula hasta la paradoja de producir un circuito continuo de satisfacción e insatisfacción sin corte, introduce algunos objetos, los que para cada uno son marcas relevantes, en la economía del goce, en un régimen que trastoca la naturaleza del objeto. Laurent diría que lo vuelve indescriptible. Digo diría porque en lo que escribo me orienta su planteo en la conversación que sostuvo con Oscar, Mauricio Tarraf y Oscar Ventura el año pasado aquí en León. Finalmente dijo, el sujeto se vuelve informe y el objeto indescriptible. ¿Qué queda del objeto zapato en el régimen de goce de un fetichista? ¿Qué de la araña o el caballo en una fóbica o fóbico? ¿Qué del lóbulo de la oreja acariciado por el hermano de Dora o de la señora K? ¿Del capitán cruel, del hombre de las ratas o de la rata? ¿O bien de la dama que flechó a la joven homosexual? Con la formalización del objeto, Lacan extrae lo tangible de los objetos y deslocaliza el objeto que inventa. No es lo que se da a ver en el escenario del mundo. Es un hueco o un vacío que condensa un más de goce y da lugar a la encarnadura de los distintos objetos. Sin embargo, observemos que a medida que avanza en la teoría de los goces, y el lenguaje mismo se vuelve un aparato de goce, luego una elucubración de saber sobre la langue de cada uno, lugar en el que se inscribe no el sujeto barrado, sino el parlet. El cuerpo se vuelve opaco como sede de goce. Por esas vías retorna la sustancia que inicialmente fue desalojada del sujeto. Retorna en el régimen del goce. El objeto pasa a ser una sustancia singular. Sustancias episódicas, dice Lacan en la nota a los italianos. Y del lado del sujeto retorna lo indiviso. Retorna el individuo que Lacan diferenció paso a paso del sujeto del significante. Retorna por la vía de un goce indiviso, individual, un goce singular, idéntico a sí mismo, que cae sin lazo alguno, que cae sin que lazo alguno lo relance en la insistencia de una nueva repetición. A esta altura del arco que he tratado, el sujeto se vuelve evidentemente informe, tal como lo planteó Eric. 3. Desviaciones. En su intervención, leer un síntoma, Miller plantea el clinamen del goce. Lo dice en latín, clinamen, desvío del goce. El saber leer, dice, apunta a esa conmoción inicial que es como un clinamen del goce. Allí mismo agrega, la disciplina de la lectura apunta a la materialidad de la escritura. La letra, en tanto produce el acontecimiento de goce que determina la formación de los síntomas. Como verán, la perspectiva es completamente otra. La determinación no es significante, ni propia de un objeto de goce, sino un acontecimiento de goce inscripto como letra. ¿Cuál es el estatuto de esa letra? Es una pregunta que abre un vasto campo de lecturas y estudios a seguir. Sí podemos afirmar que el acontecimiento de goce es contingente
y produce desviaciones en relación a la pulsión, a eso que empuja de modo incesante y no encuentra una vía de representación o envoltura formal que la detenga. En la conferencia 23, Los caminos de la formación del síntoma, que hemos tomado como referencia para seguir la lectura de los casos freudianos, podemos seguir el hilo de los desvíos que Freud plantea en 1917. En el apartado sobre los síntomas, define el síntoma como un sustituto para una satisfacción frustrada. Es la repetición de una satisfacción anterior. Sin embargo, observa Freud, la modalidad de satisfacción que el síntoma aporta tiene en sí mucho de extraño. Esa extrañeza, por ejemplo, se puede seguir particularmente en el hombre de las ratas, cuando Freud capta un rasgo de goce en el gesto de horror del hombre de las ratas. El fantasma incide en esa sustitución que produce el desplazamiento de los síntomas, tal como lo fue mostrando Patricio, lo fue planteando Patricio a lo largo del programa. El fantasma incide en esa sustitución que produce el desplazamiento de los síntomas. Incide en la repetición que trae siempre algo nuevo. También en el curso de Miller, El partener síntoma, podemos seguir los desvíos de la pulsión en relación a los distintos modos de satisfacción del síntoma. En el capítulo El secreto del síntoma y el siguiente, El síntoma y la pulsión, Miller sigue la lectura de inhibición, síntoma y angustia. Y desde esa perspectiva de Freud destaca que el síntoma es un modo de satisfacción que escapa al principio de placer y se manifiesta como displacer. Dice, no está referido a un inconsciente que querría decir y que dice de modo encubierto. Este modo de satisfacción está referido a la pulsión, en tanto ella quiere gozar y logra gozar de manera desviada. Su conclusión es un axioma para nuestra práctica. No hay pulsión sin síntoma. El curso de la pulsión va incesantemente hacia la producción sintomática. Por tanto, hay una fatalidad del síntoma. El asunto que también plantea Lacan allí es cómo arreglárselas con ese síntoma. Y el fantasma impide precisamente cómo arreglárselas con ese síntoma. Distinguir estas modalidades de goces en los síntomas, en la neurosis obsesiva del hombre de las ratas, en la histeria del caso Dora y en la joven homosexual, sus opacidades, los modos de defensa ante lo real del goce, es el programa de estudios a seguir durante este año. Sí. Si quieren hacer comentarios, preguntas o no. ¿Eh? Y en el Zoom también pueden participar. Bueno, ¿les quedó claro a los docentes el trabajito que tienen? Un laburito. Bueno, bueno. ¿Ya?
Bueno, si no hay comentarios, preguntas, pasamos entonces a la siguiente mesa.